Bueno, y continuamos con esta interesante entrevista con Rafael González Victoria, experto en seguridad social, y queremos abordarte sobre un tema muy preocupante durante esta semana, fue el tema de las ocupaciones de las camas, pero algo que muchos oyentes y muchos televidentes nos han escrito, incluso por las redes sociales, o sea, ¿quién debe ser el responsable? Porque tú me explicabas una vez que una pandemia es un evento que se da de una vez en un siglo. No es algo que está planificado dentro del sistema de seguridad social. No está planificado ni a nivel privado ni a nivel público tampoco. Porque hay personas que dicen, ay, que aquí no hay planificación. Pero es que nadie está preparado para un ciclón, pero nadie está preparado para un siniestro de esa naturaleza. Entonces te quería preguntar específicamente la estructura, una vez se conoce que tenemos una pandemia y más o menos se pudieron hacer proyecciones. ¿Cuál tú crees que ha sido el fallo para que en este momento veamos, por ejemplo, ciudadanos en sillas en las afueras de las clínicas y de los hospitales siendo atendidos de una manera, vamos a decir, que no es quizá la más ideal para atender una situación grave de COVID? O sea, ¿qué ha pasado? Yo sé que se han disparado los números de los contagios, pero ¿qué tú piensas que puede de manera inmediata hacer o está haciendo el gobierno, si es que tienes información, para paliar esta situación de la ocupación de las estructuras de recibir los pacientes? Mira, yo no quiero culpar a nadie de fallos o errores que puedan haber sucedido en el manejo de esta pandemia, que ya vamos por alrededor de 15 meses de su inicio y que por ende tuvo que ser manejada por el gobierno anterior y por el gobierno entrante, ¿verdad?, que comenzó en agosto pasado. Esta pandemia nos tomó de sorpresa al mundo entero. Nos tomó de sorpresa, era difícil verla venir. Es más, el mismo anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud declarando la pandemia llegó tarde. Debió haberlo hecho antes, pues ya habían señales claras de que era inminente la pandemia, y así como se dice que el país de origen, la China, también se tardó en avisar lo que estaba sucediendo en su territorio, pues también la Organización Mundial de la Salud fue cauta, y por lo mismo que tú explicabas, es un evento extraordinario. Desde el 1918 tuvimos la última pandemia con la influenza, que mató más de 40 millones de personas. Entonces, el estar preparado para una pandemia es muy difícil, pero cuando ya tú la tienes, obviamente tú tienes que tomar medidas. Cuando vino el último rebrote, hace ya varios meses, el gobierno solicitó a las clínicas privadas, al sector privado de la salud, que ampliara sus facilidades para los pacientes de COVID. Es decir, ninguna clínica en principio estaba preparada ni está para recibir pacientes de COVID, pero hay centros médicos que han habilitado algunas de sus áreas para recibir esos pacientes que tienen un manejo especial, porque tiene que ver un aislamiento total, un manejo muy cuidadoso, etcétera. Tiene que tener disponible reserva de oxígeno, el personal tiene que estar capacitado para manejar esos pacientes. En fin, son muchas cosas. Es complicado. Y las clínicas, aunque dan un servicio prioritario que es salud, pero son entidades también comerciales, tienen que vivir. Ahora mismo tenemos un problema serio en ese sentido, que afecta también lo de las pruebas, que ya lo habíamos hablado. Sí. Que dicho sea de paso, la apelación se cayó y volvimos a la posición anterior de que solamente se está... Exacto, solamente hasta ahora hay una prueba por año aprobada por afiliado, una PCR. La que se está haciendo es la de antígeno. Veo que cada vez que pero la de antígeno, pero tienes que pagarla tú. Sí, tú tienes que pagarla, no te la cubre nadie. Entonces, claro, hay todo un protocolo establecido que te lleva al momento donde tú indicas una PCR, ¿verdad? Hay un protocolo en ese sentido. Pero se están haciendo ambas, la de antígeno y la PCR,
pero se están haciendo menos PCR en términos generales y más para cómo está la situación, por lo mismo que te digo que tú nada más tienes ahora una PCR por año aprobada como afiliado. Pero eso no hace más difícil el control del virus. Bueno, ese es otro tema. Por eso yo explicaba en nuestro encuentro pasado que quizá no era el momento para emitir esa resolución y creo que debería revisarse. Pero ese es un punto, pero también te decía que el Estado adeuda a los prestadores, a las ARS y estas a los laboratorios, o sea, hay un dinero importante que se adeuda por concepto de las pruebas. Sí, porque vale la pena aclarar aquí. O sea que las pandemias, y eso me sorprendió sobremanera, nosotros los usuarios de ARS o de una póliza de seguro entendemos que cualquier problema de salud debe estar cubierto. Pero las pandemias no tienen cobertura porque son hechos, están fuera del catálogo, ¿verdad? Y además siendo un virus nuevo, no puede estar cubierto en ninguna. Entonces, ¿quién está cubriendo el servicio de salud? El 100% es el Estado. Entonces, esa deuda que se está generando, que tampoco la entiendo muy bien, porque el gobierno si algo ha hecho desde los últimos 8 meses ha sido tomar préstamos sobre préstamos, y como decía alguien por ahí en el Congreso en estos días, ha sido sobre el niño llamado COVID. O sea, el niño COVID es el responsable de todos los préstamos que ha tomado el gobierno para paliar el COVID. Entonces, algo que no entiendo de la parte del sistema de salud, que quizás tú me la puedas explicar o a nuestros oyentes se la puedas explicar un poco mejor. ¿Cómo es ese componente económico? Tú necesitas una prueba, tu seguro no te la puede cubrir, la cubre el gobierno, pero si el gobierno no le paga a la ARS pues llega un momento que no tiene más fondos para seguir cubriendo esas pruebas. ¿Es correcto? Sí, el gobierno, bueno, precisamente el gobierno asumió esa responsabilidad. El Estado como tal, a través del gobierno, asumió la responsabilidad de dar la cobertura, ordenar la cobertura. Y el acuerdo con el sector privado fue ese. Ustedes dan el servicio de la prueba o las pruebas que fueran necesarias en su momento, posteriormente la atención médica si era del lugar, que nosotros nos encargábamos después de hacerle el reembolso correspondiente. En principio se tomó parte importante de un fondo acumulado que tenía la ARL, lo que era la ARL, que ahora es el IDOPRIL, es la entidad que maneja los riesgos laborales. De ahí se tomaron varios miles de millones de pesos, pero ese fondo ya prácticamente está agotado. Por lo menos está agotado la disponibilidad para poder utilizarse en otras cosas que no sean precisamente su razón de ser, ¿verdad? Que son los accidentes, riesgos laborales, con todo lo que conlleva. Entonces, el sistema en sí también tiene recursos para la atención de salud de los afiliados, pero esos recursos también han ido disminuyendo. Sí. Primero, porque se ha estado tomando de ahí también para la cobertura, y segundo, porque hay menos afiliados cotizando. Hay menos afiliados cotizando porque muchas empresas tuvieron que cerrar o que cancelar empleados. Y del Estado han cancelado cantidades industriales de empleados que tenían seguro. Exacto. Entonces, de ahí viene el hecho de que el gobierno, me imagino, habrá recurrido por eso a empréstitos internacionales importantes, porque ahora mismo es una responsabilidad del Estado darle frente a esta situación, y creo que lo están haciendo bien. Quizás han tenido fallas en el manejo. Por ejemplo, yo creo que debió haberse insistido más en los controles. Quizás en algún momento cuando comenzamos la vacunación y comenzaron a bajar los números después de la última rebrote, a lo mejor pensamos que ya no íbamos a volver nunca a esta situación. Que es como un nuevo comienzo, ¿verdad? Por eso. Y ahora mismo, yo creo que hay que hacer énfasis, y yo quiero hacerte llamado de forma especial a toda nuestra gente, en el tema de la vacunación. El tema de la vacunación es un asunto de responsabilidad personal sobre todo, El gobierno tiene su campaña montada, ok, pero usted tiene que hacer su propia campaña con la gente que le rodea. No solo vacunarse usted y vacunar su familia,
sino insistir en todo lo que ustedes conocen. Olvídense de esa teoría de conspiración y del chi, del metal y todo eso, esos son disparates. Ningún poder en el mundo va a atentar contra la vida de media humanidad, de la tercera parte, ni de la décima parte, porque los poderes del mundo se manejan regularmente por términos económicos. Y si desaparece una gran parte de la población, aunque fueran 500 millones, aunque fueran 300 millones de personas, ¿a quién le van a vender sus cosas? El mercado. Eso no tiene sentido. Además, mucha gente estaría comprometida y ya uno supiera la realidad de todo. O sea que olvídense de eso. Hay que vacunarse y cada uno tenemos que asumir esa responsabilidad y mantener las medidas de contención del virus, mantener la precaución, usar sus mascarillas. Aunque usted esté vacunado, siga utilizando la mascarilla. Sí, ¿sabe por qué? Porque hasta que no tengamos por lo menos el 70-75% de la población vacunada, no podemos estar seguros. Ninguno. Excelente tu mensaje, contundente para nuestra audiencia, pero tú no te puedes ir de aquí brevemente sin tocarme el tema del conflicto con el colegio médico en este momento. Es como que eran muchos y la abuela parió, entonces cuéntame. Bueno, mira, ese conflicto va un poquito amarrado con lo que te contaba ahorita de la situación financiera del sistema. Del sistema de la seguridad social. Todo es dinero, y la salud. Ahí es que está el problema. Sí, porque fíjate, los médicos están luchando por mejores honorarios médicos, lo cual es justo. De toda la vida. Lo cual es justo. Siempre, exacto, es una demanda de siempre, ¿verdad? Pero en este momento es difícil poder negociar ni poder hablar de aumento de honorarios médicos. Cuando no tenemos para cubrir. Porque mira, como yo te digo una cosa, te digo la otra, y yo soy médico y me identifico con el sector también. Pero los médicos cobran una diferencia de honorarios en su consulta que no está limitada. No. Hay una resolución de la CISARRI que los autoriza a cobrar la diferencia que cada uno considere. Así es. Algunos médicos cobran 1.000, pero otros cobran 2.000 y hasta más de diferencia. 5.000, sí, entonces, yo creo que sí, que es algo que debe revisarse. Decía el día pasado que hay un Comité Nacional de Honorarios Profesionales que debe establecer tarifas mínimas de honorarios. Eso tendrá que ponerse como, eso es mandatorio, la ley lo contempla, habrá que trabajar con eso más adelante, pero ahora mismo, donde tenemos esta situación difícil desde el punto de vista económico para las atenciones de salud que requieren este mismo virus y los pacientes, entonces no es propicio y mucho menos entiendo que tampoco es adecuado, por ende, la suspensión de los servicios a la ARS. Es que toda la población estamos sometidos a un sacrificio. O sea, aquí no hay nadie de la población, ni empresario, ni nadie de ningún sector que no esté sometido a un sacrificio. Claro. Yo pienso que ellos deben esperar un momento más oportuno. La suspensión de los servicios a la ARS, en fin, perjudica al afiliado y va a beneficiar a la ARS. Porque la ARS dice que van a hacer reembolsos, pero van a ser reembolsos limitados. Claro. Y no todo el mundo tampoco somete a reembolso. O sea que al final el que se perjudica, el que sale perjudicado es el paciente, el afiliado, y el beneficiado va a ser la ARS a quien usted está atacando. Bueno, muy compleja la situación, pero un mensaje ha quedado aquí esta noche bien claro. Vacúnese, RD. Vamos a vacunarnos, vamos a poner de nuestra parte y gracias Rafael González Victoria por ponernos al día de todo el espectro del sistema médico y del sistema de salud en la República Dominicana.